nos vamos a quedar acá detenidos. Bien. Como les dije, ¿no? La semana pasada, ¿no? Habíamos estado dando pues la introducción, ¿no? De este tema, de hablar de la primera revolución. Cuando nosotros escuchamos, ¿no? Yo les dije, ¿se acuerdan? De la palabra revolución, ¿no? Se va a dar una serie de cambios. En este caso, la industria, ¿no? La industria va a cambiar, va a variar, ¿no? Ya no va a ser rudimentaria, ¿no? Lenta, sino se van a incluir nuevos descubrimientos, sobre todo que van a favorecer a esta revolución, ¿no? A este cambio. Por eso, en esta primera revolución industrial se inicia, bueno, en la segunda mitad del siglo XVIII. Fue el proceso de cambios constante y crecimiento continuo en el que interviene, pues, técnicas, o sea, máquinas, descubrimientos científicos dentro de la ciencia, capitales y transformaciones sociales acompañadas por una renovación de la agricultura que permite pues el desplazamiento de las masas campesinas a las ciudades, ¿no? ¿Qué características se van a dar en esta primera revolución industrial? El mundo industrial y su consolidación se dieron por un conjunto de revoluciones paralelas, o sea, cambios también paralelos. El crecimiento demográfico fue el primero, ¿no? De las características. O sea, el aumento de la producción de alimentos dio lugar a una mejor alimentación de la población, permitiendo a la vez hacerla más resistente a las enfermedades. Este impulso demográfico proporcionó mano de obra y clientes a la naciente industria. Bueno, o sea, ¿cómo es esto del crecimiento demográfico? Obviamente, si crecen la población, va a haber aumento de consumo de alimentos. Y al haber aumento de consumo de alimentos, tiene que haber aumento de producción también de alimentos, para que esa población se pueda alimentar, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso se llama, o eso es el crecimiento demográfico. Crece la población, y al crecer la población, ¿no? Tiene, pues, ¿no? Que crecer la producción, ¿no? Indudablemente, ¿no? Número 2, las transformaciones agrícolas. Los cambios se iniciaron, ojo y oído, los cambios se iniciaron en Gran Bretaña, o sea, lo que es ahora Inglaterra, donde los grandes propietarios agrícolas transformaron paulatinamente las antiguas formas de explotación y propiedad de la tierra. Y estos, a su vez, permitieron a los propietarios disponer libremente. Profesor, disculpe que le interrumpa. Divana sí tenía que salir porque no lo escuchaba y dice que si la podría aceptar otra vez. Perdón, no te he escuchado bien, mi querida Celina. A ver, repite. Es que Divana, mi compañera Divana se salió porque no escuchaba lo que usted hablaba. ¿Ya? Y que si la podría aceptar otra vez. No hay ningún problema, hija, que hable con la señorita, nomás con la tutora, ¿ya? ¿Sí? Que se comunique con la tutora para que no tenga problemas posteriores, nada más. ¿Ya? Ya. Ya, listo. El resto me escucha bien, ¿verdad? Sí, profe. ¿Me escuchan bien, sí, chicos? Profe. ¿Todos me escuchan Sí, bien? sí, profe. Ah, ya, muy bien, gracias. Si alguien tuviera problema de repente con el audio, o sea que no se me escucha bien, así como me ha avisado Celina, avisen, por favor, no se queden callados, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ponerle batería a esto, porque ya se va la batería. Buenas tardes, profesor. Aprovechando Buenas tardes, que está conectado señorita. sin batería,
Jordan, tu cámara. ¿Qué pasa con Divana, Celina? ¿Todo bien, Divana? Señorita, ¿Ya nos escucha? Iván acaba de comunicarse por medio de Celina de que su cámara no está bien ahorita, ¿no? ¿Sí? No está bien, entonces no me escucha, dice. No, ¿Ya entonces escuchas bien, Divana? Sí, ya está bien ya. Ok. ya. Cuando tengan problemas así, tienen que salir de la plataforma y volver a ingresar, tienen que actualizar. Jordan, buenas tardes. ¿Tienes algún problema con la cámara? ¿No me has justificado? Jordan. Jordan. Tiene nombre de Ya, basquetbol. profe. Me comunico con la mamá entonces. Ya, señorita. Gracias, profe. Ya, Continúa. muy bien, no hay problema. Bien. Entonces, ¿no? Las transformaciones agrícolas se iniciaron, ¿no? Con los cambios en Gran Bretaña, donde los grandes pues, propietarios agrícolas, sobre todo, transformaron paulatinamente las antiguas formas de explotación y propiedad de la tierra. Y estos, a su vez, permitieron pues, a los propietarios disponer libremente de sus tierras, ¿no? Número 3, las mejoras o las mejores técnicas, ¿no? El interés por la innovación y la mecanización se desarrolló rápidamente. Se renovaba para aumentar la producción, reducir los costos y ampliar los mercados. Las primeras innovaciones se empezaron a ver en la industria textil, la cual, ¿no?, sacó mucho provecho. En primer lugar, Inglaterra, ¿no? Inglaterra fue uno de los primeros en beneficiarse con la industria textil. Poco a poco, las máquinas se extendieron a los sectores mineros, metalúrgicos y agrícolas. Finalmente, fue la máquina de vapor la que permitió abandonar la dependencia y las limitaciones de las fuentes de energía tradicionales, ¿no? El sistema fabril, o sea, las fábricas. La mecanización del proceso productivo transformó las formas de trabajo, ¿no? Y las nuevas fuentes de energía hidráulica y vapor obligaron pues a concentrar a los operarios y a las máquinas en establecimientos que fueran lo bastante grande para hacer rentable los gastos de energía. ¿Cómo se desarrolló esto? ¿Cuál fue su desarrollo, ¿no?, de esta revolución industrial? Primera, ojo, siglo XVIII. Es considerado el primer pilar de la revolución industrial, la industria del algodón, ojo, dentro de la industria textil. La lana fue desplazada por el algodón. Esto se explica por varias razones. Abundancia, primero. La producción americana de Egipto y de la India llegó a ser enorme, ¿no?, de algodón. Costo. Es una materia prima barata y podía satisfacer una demanda en auge, ¿no? La industrialización. Fue en la industria textil donde se aplicaron las primeras innovaciones técnicas mecanizando el trabajo. Ahora, fueron las máquinas de hilar y tejer las que dieron el nacimiento al sistema fabril. Número 2, la industria siderúrgica. Junto al uso del carbón como combustible por ser más barato, más abundante y poseer una mayor potencia calorífica, superando a la madera, que era el combustible casi exclusivo, nace la industria siderúrgica. El hierro se convierte pues en un elemento imprescindible. Número 3, la industria del transporte. El progreso en los transportes también fue decisivo. Cuando el vapor se convirtió en fuente de energía, enseguida se trató de aprovechar para el transporte. Fue Stephenson quien
inventó la locomotora, naciendo así pues el ferrocarril utilizado inicialmente en las minas. Los ferrocarriles de vapor se convirtieron rápidamente en el eje del mercado interior y permitieron aumentar considerablemente la rapidez y capacidad de los transportes. En el mar, los barcos de vapor terminan desplazando a los veleros, pero su repercusión en otros sectores industriales fue menos intensa que la de los ferrocarriles, ¿no? Difusión. Número 1, Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, va a ser considerada pionera de la industrialización. Gran Bretaña se convirtió en el taller del mundo y en la nación más rica del siglo XIX. Fue la nación que marcó la pauta para los demás países. Número 2, Francia. El proceso industrializador francés fue lento debido a lo siguiente. Su posibilidad demográfica, que era su potencial poblacional, se debilitó. En la agricultura no tuvo cambios, perdurando una estructura feudal. Cambió la propiedad, pero no la transformación técnica. La falta de carbón y la imposibilidad del uso del hierro, o sea, del fósforo, ¿no? Número 3, Alemania. La falta de unificación política, ¿no?, marcó las diferencias entre el este y el oeste, o sea, cuando habían dividido, ¿no?, Alemania Oriental y Alemania Occidental, así como también entre el norte y el sur. Se utilizaron capitales franceses, belgas y técnicos ingleses. El Zollverein, que era la unión aduanera, y la red ferroviaria fue un paso decisivo, ¿no? Los estados del sur, Baviera, Württemberg, Baden y Hesse-Darmstadt, retrasaron su desarrollo inicial. Número 4, Estados Unidos. Estados Unidos tuvo 3 obstáculos que son el dominio económico de la antigua metrópoli, la escasez de mano de obra y la ausencia de las vías de comunicación. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no?, de la primera revolución industrial? Primero, nace el capitalismo industrial y se firma el papel de la burguesía. O sea, ojo acá, nace, ¿no?, una nueva clase social llamada la burguesía. Bueno, número 2, o en segundo lugar, se va a dar la concentración fabril. Origina el proletariado industrial como nueva clase social, ¿no? Proletariado industrial. Número 3. Se inicia el proceso de concentración urbana de la población. Número 4. Se da un considerable aumento en la producción de manufacturas, lo cual motiva una lucha por conseguir nuevos mercados. Número 5. Aparecen pues planteamientos políticos como el socialismo utópico que intentaban pues solucionar los conflictos sociales creados por la sociedad industrial, ¿no? Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. No, profesor. Muy bien. Acá, pues, ¿no? A ver, tiene una lectura, ¿no?, del crecimiento demográfico, donde dice, pues, ¿no?, durante el siglo XVIII, el viejo mundo, o sea, Europa, no experimentó un crecimiento demográfico. A fines de la centuria, la población total de Europa era de unos 188 millones de habitantes, de los cuales unos 122 millones correspondían a las naciones occidentales. En 100 años, la población del viejo mundo se había incrementado en 60 millones, es decir,
casi el doble de la existencia en el siglo XVII. En 1720, Inglaterra contaba con poco más de 5 millones de habitantes, que crecieron a 6 millones en 1750 y a 9 en 1801. En Francia, el crecimiento fue similar. Los 17 millones en comienzos en 1801, en Francia, no, se convirtieron en 26 millones en víspera de la Revolución de 1789. En 1700, los estados alemanes, sin contar con Austria, contaban con una población de 15 millones. A fines del siglo tenían 22 millones de habitantes, de los cuales 5.630.000 correspondían a Prusia. El desarrollo de la industria afectó directamente la densidad demográfica e impulsó la transformación de simples aldeas en ciudades importantes. A fines del siglo XVIII, Inglaterra y Holanda tenían 65 habitantes por kilómetro cuadrado, Württemberg 72, Bohemia 58 y Sajonia 50. El aumento demográfico promovió una mayor disponibilidad de mano de obra. Este excedente poblacional, ¿no? Porque de eso se trata el aumento demográfico, o sea, aumenta la población, fue aprovechado fundamentalmente por las fábricas y pasó a ser parte de la revolución industrial, ¿no? Muy bien. Ese, pues, no, lo que se trata el crecimiento demográfico, cuando aumentan la población, ¿no? Bien. Saquen sus separatitas, por favor, para poder ir desarrollando, a ver, la separata. La práctica, perdón, ¿no? ¿Listo? Bien. Tenemos la número 1. Dice, país considerado como el taller del mundo y pionera de la industrialización. ¿Quién es? A ver. ¿Quién es considerado o qué país es considerado como el taller del mundo y pionera de la industrialización? Gran Bretaña. Gran Bretaña, muy bien. No, lo que es Inglaterra, pues, ¿no? Muy bien. La número 2 dice, las principales fuentes de energía en la primera revolución industrial fueron ¿cuáles fueron esas fuentes de energía en esta primera revolución industrial? A ver. Carbón y vapor de agua. El carbón y el vapor de agua. ¿Y vapor de agua? Claro. Acuérdate, las hidráulicas, ¿no? Eso era por el vapor del agua, ¿no? Carbón y vapor de agua. Marquen ahí. El spinning jenny permitió que un obrero pueda manejar 120 hilos a la vez. Dicho invento es obra de... Ahí lo mencioné por ahí.
Yonkai. Yonkai. Muy bien. Muy bien. Yonkai, pues, claro. Ese fue, ¿no? Muy bien, la número 4. Dice, James Watt inventó esa maquinita que se dio en esta primera revolución. James Watt inventó. A ver. Máquina de La vapor. La máquina de vapor. máquina de vapor, muy bien. La máquina de vapor fue inventada por James Watt, ¿no? La número 5 dice, el factor social que impulsó el desarrollo de la primera revolución industrial fue... Ojo, factor social. O sea, involucra a la gente, a las personas. A ver, jóvenes, ¿cuál es esa? El crecimiento demográfico de finales del Claro, siglo XVIII. bien. Eso es el crecimiento demográfico de finales del siglo XVIII. ¿Sí? Finales del siglo XVIII. La pregunta número 6 dice, nueva clase social que aparece con la revolución industrial. Nueva clase social que aparece con la revolución industrial. ¿Cuál fue? A ver, chicos, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Proletariado. Proletariado industrial, muy bien. Claro, fue el proletariado industrial. Esa fue, ¿no? Factor social, no, perdón, la nueva clase social que aparece en la revolución industrial. Número 7. Fue una de las consecuencias de la primera revolución industrial. Una de las consecuencias, ¿no? Y acá están las consecuencias, por si acaso. Ahí está, consecuencia, dice. Nace el capitalismo industrial y se firma el papel de la burguesía. La concentración fabril origina el proletariado industrial, ¿no? O sea, nueva clase social. Se inicia el proceso de concentración urbana de la población. Se da un considerable aumento en la producción de manufactura, la cual motiva una lucha por conseguir nuevos mercados. Y aparecen
nuevos planteamientos políticos como el socialismo utópico que intentaban solucionar sus conflictos sociales creados por la sociedad industrial. ¿Ah? El considerable aumento en la producción. Claro, el considerable aumento en la producción de manufacturas y la búsqueda de nuevos mercados. Esa es la respuesta. La número 8 dice, en los inicios de la revolución industrial se obtuvieron los primeros logros fue lo primerito que hicieron los ingleses. ¿Qué hicieron los ingleses? La agricultura. No. Ahí no utilizaron las máquinas. Pues en los inicios de la revolución industrial se obtuvieron los primeros Textilería. logros. Textilería, muy bien. Textilería, claro que sí, ¿no? Ahí está. La número 9. En el transcurso del proceso histórico de la revolución industrial, en el siglo XVIII, las principales innovaciones tecnológicas estuvieron representadas en... ¿Cuáles fueron las primeras máquinas que se hicieron? Por ejemplo, para hacer la textilería. La Ajá. máquina de hilar y tejer. Claro, las máquinas de hilar y de tejer, esas eran pues, ¿no? Las máquinas de hilar y de tejer. Muy bien. Y después, la número 10 dice, la primera revolución industrial que se desarrolló en Inglaterra sobre la base de la energía a vapor impulsó las exportaciones peruanas de... ¿Qué le vendíamos nosotros? Bueno, ¿Ah? ¿Petróleo? No. ¿Con qué quemaban ahí la... ¿Con qué hacían el vapor? carbón. Con carbón, pues, claro. Claro, con carbón. El carbón era lo que nosotros vendíamos. Baratísimo, pues, ¿no? ¿Sí? No le vendíamos cobre, plata, petróleo, guano, no. Le vendíamos carbón, ¿sí? En grandes cantidades. Acá para nosotros el carbón pues estaba a flor de piel, ¿no? ¿Sí? Bien. Ya está desarrollada la práctica. Profesor, disculpe, ¿cuál era la 10? Si me fue el Allá, internet. la 10 era carbón. La respuesta es carbón. A alguien que no haya copiado para poder ponerlo al día. A ver, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud?
Bien, jóvenes. Ya nos estamos viendo entonces después. Creo que tenemos clase el día viernes, ¿sí? El día viernes tenemos clase, chicos. Será hasta el día viernes. Permiso. Que tengan un buen día.